Entonces después Roxana viene y me dice, che, pero ¿qué pasa? Decirles a los de la escuela, no sé qué. Silencié a Darí, ahora silenciamos, ahí está Peter. Tiene que venir Ronald, ¿no? Sí. Y... ¿Ya está bloqueada la reunión? ¿Esto se graba o no? Esta se graba. Yes. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy en el curso tenemos la posibilidad de escuchar a la doctora Gabriela Nani. Gabriela es directora del área de gestión de todo lo que es lista de espera de pacientes y fiscalización. Es la directora de gestión de científico-técnica de Cucaiba. Gaby es médica nefróloga, hace muchos años que trabaja con nosotros y es experta en el tema que va a desarrollar hoy. Así que bueno, Gaby, te dejamos la clase para vos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Contenta de participar de este curso. Así que bueno, yo soy médica, como les dijo Roxana. Hace unos cuantos años que estoy en el Cucaiba, estoy a cargo de la Dirección Científico-Técnica y les voy a hacer un relato de los temas que le competen a mi dirección y en función de eso vamos a ir desarrollando algo del tema de hoy de accesibilidad a la lista de espera. A ver si arrancamos con la proyección. Bueno, voy a arrancar con una foto del Cucaiba. Sé que en algunas otras charlas les han mostrado. Este es el Cucaiba. El Cucaiba es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la provincia. Es el centro único coordinador de ablación e implante de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud, que está ubicado en la localidad del Dique o en el predio del ex Hospital Naval. Una institución compleja, de acuerdo a cómo uno lo analice, que hacemos múltiples actividades, desde su estructura, desde las diferentes direcciones que la componen, y no solo se encarga de la procuración de los órganos, sino también de la inscripción en la lista de espera, de los subsidios de los pacientes para trasplante, de la entrega de medicamentos, desarrolla toda el área administrativa de sostén. Entonces, bueno, yo les voy a ir mencionando los programas principales que tiene el Cucaiba y a su vez voy a hacer hincapié directamente en lo que compete a la dirección que yo ocupo, que es la de gestión científico-técnica. Entonces podemos mencionar 4 programas principales, o 4 ejes principales de gestión. Algunos han sido desarrollados en otras de las charlas de este curso. Uno es la procuración de órganos, tejidos y células para trasplante. Muchos de los participantes del curso son los que están en los hospitales o en distintos efectores que van a llevar adelante esta línea de trabajo de todo lo que tiene que ver con la detección de los potenciales donantes, ya sea a corazón batiente o a corazón parado. Otro de los puntos principales es la normatización y habilitación de equipos y profesionales para trasplante. Esto es un eje que se desarrolla desde la dirección que yo ocupo y es muy importante, ya que la ley le otorga al Cucaiba el poder de policía sanitaria en este tema. ¿Qué significa esto? Que el Cucaiba va a ser el organismo responsable de habilitar y de fiscalizar la actividad de todos los equipos, establecimientos y profesionales que tengan relación con la temática. O sea, todos los que tengan relación con la ablación de los órganos, con la detección de los potenciales donantes y con los equipos de trasplante para órganos, para tejidos, para células o profesionales independientes que utilizan tejidos, como por ejemplo los odontólogos que usan hueso para los implantes dentales.
Entonces este es un eje muy importante y que tiene relación directa con los que escuchan el curso, ya que a medida que avancen en la capacitación y que vayan a estar en relación con nuestro organismo, van a tener que pasar por un proceso de habilitación para poder desarrollar su actividad. Otro de los puntos que quiero mencionar y que cobra relevancia porque la provincia de Buenos Aires fue pionera en poder garantizar el acceso al trasplante a los pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura. Entonces también llevamos adelante el programa de subsidios, donde a través del ente de financiamiento se financian los subsidios para que los bonaerenses puedan acceder a cualquier tipo de trasplante de órganos, tejidos o células. Y también lleva adelante el fortalecimiento y apoyo para el desarrollo de los servicios de trasplante en hospitales públicos, que fue la charla que ustedes recibieron la semana anterior de la dirección de redes. Entonces, bueno, yo si bien les dije que el Cucaiba es una institución compleja, me parecía marcar estos 4 ejes, ya que si fuera un dado el Cucaiba y lo miramos de distintas caras, cada una de las caras se encaja con la otra. Porque la procuración encaja con la habilitación de equipos, la habilitación de equipos tiene que ver con las listas de espera, con el otorgamiento de los subsidios y con para que las personas puedan acceder al trasplante. Entonces, la misión fundamental, una de la misión fundamental de la dirección es garantizar el acceso al trasplante a todos los bonaerenses sin cobertura. Y les vuelvo a marcar que esto es algo inédito de la provincia de Buenos Aires. Recién ahora hay otras provincias que pueden impulsar y desarrollar estos objetivos y estos programas, pero nosotros desde el año 92 tenemos creado el Fondo Provincial de Trasplante o el ente de financiamiento de trasplantes de órganos por un decreto provincial que nos permite generar que los bonaerenses siempre puedan acceder al trasplante. Entonces, si hablamos del trasplante en la Argentina, está regulado por la ley 27.447, que fue modificado hace unos años, que tal vez todos la recuerdan y la conocen como la ley Justina, ya que Justina era una niña que estaba en lista de espera para trasplante cardíaco, no logra trasplantarse y eso impulsa una modificación de la ley vigente, que anteriormente a esta era la 24.193, y a partir de ahí se actualizan algunos artículos relevantes, pero esta es una actividad que está totalmente normatizada, regulada y fiscalizada. Entonces el trasplante en la Argentina tiene el organismo nacional, que es el INCUCAI, que muchos conocen o casi todas las personas conocen más que a las delegaciones provinciales o jurisdiccionales, y tiene 24 organismos jurisdiccionales, uno en cada provincia del territorio nacional, y en la provincia de Buenos Aires esta jurisdicción se llama Cucaiba, como les dije hoy. Así que el INCUCAI es el organismo nacional y el Cucaiba es el organismo de la provincia de Buenos Aires. En las otras provincias tienen otras denominaciones y nomenclaturas, pero cada una de ellas tiene un organismo jurisdiccional que se interactúan y acuerdan y aprueban distintas resoluciones y normativas nacionales. Entonces ahora vamos a entrar un poco en el tema que hoy me habían solicitado o que hoy compete al curso, que es la fiscalización y normatización. Como yo les decía recién, es una actividad que está fiscalizada y controlada, entonces vamos a dividir esta actividad en 3 ejes. Uno que les mencionaba, que es la habilitación y el registro de equipos profesionales y establecimientos para el desarrollo de la práctica trasplantológica, tanto a nivel público como privado de la provincia de Buenos Aires. O sea, toda aquella institución o todo aquel profesional que vaya a desarrollar la temática de la donación y el trasplante tiene que estar habilitado y registrado
y esa habilitación depende del CUCAIBA siempre y cuando su actividad la ejerza dentro de la provincia de Buenos Aires. Si su actividad la ejerce a nivel nacional, la habilitación será a cargo del INCUCAI o puede estar habilitado en más de una provincia. Por ejemplo, pueden trabajar en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, ya que entre Rosario y San Nicolás hay poca distancia y a veces hay profesionales que trabajan en dos jurisdicciones, pero esto lo marco, la importancia que tiene el registro y la habilitación. El otro punto es la fiscalización. Y ahí cuando hablamos de fiscalización, hablamos de control, de registro y de todo lo que tiene que ver con la lista de espera. Es una tarea compleja y larga, a la cual la voy a desarrollar en detalle, no para que les suene como aburrido, sino para que entiendan la transparencia y la equidad que tienen las listas de espera en cuanto al acceso. Entonces, la fiscalización tiene, por un lado, el registro de todos los pacientes que están en insuficiencia renal crónica terminal y que dializan en la provincia de Buenos Aires, tanto en los centros públicos como en los centros privados. O sea, siempre cuando hablamos de actividades, hablamos del conjunto de las actividades, no importa si los lugares en los que se desarrollan sean públicos o privados. Los registros están basados en el domicilio de las personas. Entonces, todos los bonaerenses van a ser fiscalizados por el CUCAIBA. No importa ni la cobertura social que tengan, ni el centro de trasplante o el centro de diálisis que elijan, ¿sí? Por más que se dialicen, por ejemplo, si hay niños que dializan en el Hospital Garrahan, pero son bonaerenses por su lugar de residencia, de todas maneras la fiscalización va a estar a cargo del CUCAIBA. Y después se van a llevar a cabo todos los procesos de inscripción en lista de espera, los procesos de inscripción en lista de espera de órganos, de tejidos y de células, con su correspondiente registro y actualización según todas las normativas vigentes y las modificaciones que sufren las normas de acuerdo al avance tecnológico y de acuerdo a nuevas indicaciones de trasplante. Ya que a medida que pasa el tiempo, el trasplante es un tratamiento médico más. Entonces, las listas son más extensas, ya que hay muchas patologías que logran mejorar ampliamente la calidad de vida de las personas al recibir un trasplante o salvar su vida cuando hablamos de situaciones de emergencia. Entonces, esto es para mostrar toda la actividad de trasplante está desarrollada en un sistema informático nacional, que muchos de ustedes lo conocen o muchos de ustedes interactúan con el sistema, que se llama SINTRA, Sistema Integral Nacional de Trasplante, en la Argentina. El sistema informático se puede acceder desde la página web de INCUCAI o de la página de CUCAIBA, y tiene una parte que es de acceso público, que cualquiera de los que hoy están escuchando esta charla podrían ingresar y podrían buscar información. Una de la información que pueden sacar de esta central de reportes, que tiene una parte que es de acceso público, son los equipos de trasplante habilitados. Y ahí vemos que la provincia de Buenos Aires, qué equipos tiene habilitados, tanto de riñón, de hígado, de corazón-pulmón, de pulmón, de páncreas, de intestino. Y si ustedes cliquean en el número o en el tipo de trasplante, se va a desplegar una información de cuál es el equipo de trasplante, dónde queda, quién es el jefe, quién es el subjefe. Lo mismo pueden ver en cuanto a los trasplantes de tejidos, los equipos que están habilitados de córneas, los profesionales que están habilitados para el implante de válvulas cardíacas, para el sistema osteoarticular, para odontología o para la membrana amniótica. Entonces es muy importante que estos registros estén actualizados, tienen un periodo de vencimiento donde se fiscaliza la actividad realizada en ese periodo y en virtud de ello se hacen auditorías pertinentes,
se renueva su habilitación o caduca la misma. Acá también les muestro cómo se pueden acceder a los equipos de trasplante de médula. Los trasplantes de médula se dividen en 3 categorías: trasplantes autólogos, halogénicos y no emparentados o no relacionados. Y también se hace la habilitación de los bancos de tejidos: banco de córneas, banco del sistema osteoarticular o conocidos como bancos de huesos, bancos de válvulas cardíacas y banco de amnios o de membrana amniótica, todos estos tejidos con el fin de trasplante. Entonces, bueno, volviendo un poco a cómo está regulada esta actividad, les decía que existe la ley nacional y que existen resoluciones. Resoluciones que se dictan a través del INCUCAI, pero con la participación tanto de las provincias como de las comisiones asesoras o de expertos en la temática. Entonces, el INCUCAI tiene, por un lado, lo que es el SINTRA, que es el sistema informático al que hacía mención; por otro lado, el eje de todo lo que tiene que ver con el módulo de procuración y trasplante, que va a ser el módulo que utilicen muchos de los que nos están escuchando hoy, el módulo donde van a poder registrar un potencial donante, donde se va a iniciar un probable proceso de donación que puede terminar en la muerte encefálica y en la ablación de los órganos, o puede terminar en un proceso cerrado o en un proceso interrumpido. Y todo el otro gran eje, que es el que voy a desarrollar, de habilitación, lista de espera y distribución, que es lo que les estoy explicando. Entonces, a su vez hay ciertos artículos o ciertas premisas que nosotros utilizamos diariamente, como ser que todos los pacientes que se encuentran en el registro de insuficiencia renal crónica deben definir su situación para conocer, de acuerdo a las normas, si tienen indicación o no de un trasplante renal. Esto es un artículo de la ley. Entonces nosotros articulamos con los 11.800 pacientes que están en diálisis
¿Se escucha? No sé si me están escuchando o esta parte quedó, la conexión todavía hay alguna falla. Ahí sí, ahora están escuchando. Perfecto, ahí están escuchando. Sí. Ahora están escuchando, listo. Entonces, bueno, supongo que escucharon esto de las resoluciones, que les contaba que por quiénes estaban elaboradas y en qué se basan las resoluciones. Siempre se basan en igualdad de oportunidad de acceso al trasplante, en mecanismos que aseguren la transparencia, en criterios médicos. Por eso es importante cuando participan las comisiones asesoras de trasplante, tanto de expertos como jefes de equipos de trasplante, para definir los distintos criterios médicos que van a normatizar las situaciones de emergencia, de urgencia o las situaciones selectivas, y también se basan en criterios de regionalidad, ya que nuestro país es muy amplio. Entonces esos criterios de regionalidad también le van a otorgar la mejora en la accesibilidad al trasplante.
Se definen 3 situaciones que muchos de ustedes habrán escuchado, que son la situación de emergencia, la situación de urgencia o la situación de electivo. Todas las resoluciones, de acuerdo a los distintos órganos o tejidos, van a estar clasificadas en estas 3 situaciones médicas, que a su vez se van a basar para garantizar la transparencia y el acceso, y la equidad. Entonces, la emergencia es nacional. ¿Qué quiere decir cuando decimos hay alguien en emergencia? Que esa persona que integra una lista de espera de emergencia va a tener prioridad, va a ser uno de los primeros que va a salir en la distribución de la lista de espera. ¿Por qué va a ocurrir esto? Por criterios médicos que ponen en riesgo su vida. Va a estar definida así. En general, las emergencias no requieren de fiscalización, sino requieren de confirmación por la Guardia Médica del INCUCAI, que funciona las 24 horas los 365 días del año. Entonces, a medida que avanzan las redes sociales y estos casos muchas veces se vuelven mediáticos, salen publicados en muchos lugares que alguien está en emergencia nacional, que necesita un hígado o necesita un corazón. Muchas personas creen que hay uno solo en emergencia o que hay un hígado que necesita una persona. Las listas de espera son extensas y en la provincia de Buenos Aires más aún. Nuestra lista de espera más o menos ocupa entre el 40 y el 45% de las listas de espera del país. Así que quédense con este concepto. La emergencia no es única, pero sí tiene prioridad por el riesgo de vida de la persona. Las urgencias también son nacionales, las urgencias. Pero acá ya hablamos de una situación grave, pero que está la persona asistida en un centro de salud con algunos requerimientos de apoyo respiratorio o de apoyo de drogas. También es nacional la situación de urgencia, pero en este caso desempata por regionalidad. O sea que las urgencias van a tener que ver con las regiones que ahora se las voy a mostrar. Y los trasplantes selectivos, ¿qué serían? Los que ingresan en las listas en forma general, ¿sí? Todo el resto de la lista, o sea que las listas las podemos clasificar, la situación de emergencia, la de urgencia y lo electivo. Las listas selectivas son provinciales, o sea que la prioridad la van a tener los de esa provincia. Si el órgano que se distribuye no es distribuido en ese grupo de esa provincia, va a ser regional. Y si no, va a ser nacional. El desempate de quién va a ir primero en este lugar, en las listas selectivas, es el tiempo de antigüedad en la lista de espera. Por eso esto es importante, que cuando alguien tiene indicación de trasplante, pueda realizar su proceso de inscripción en lista de espera e ingrese a la lista de espera en forma adecuada y en el tiempo adecuado. Para esto trabajamos intensamente desde el PUCAIBA, para gestionar el proceso de inscripción en lista de espera y que ese proceso sea adecuado. Entonces, bueno, ¿para qué existen los criterios de regionalidad? Ya que el territorio nacional, con este organismo nacional y sus 24 provincias, van a estar divididos en regiones. ¿Para qué? Para mantener la eficacia y la eficiencia operativa y el acortamiento de los tiempos de isquemia. Ustedes saben muy bien y recuerden que de acuerdo también al operativo de donación de órganos y al tipo de órgano, las horas que tenemos para llevar adelante el trasplante va a variar de acuerdo si hablamos de riñones, si hablamos de corazón, si hablamos de hígado. Entonces esto va a mantener un equilibrio en la accesibilidad de los trasplantes en todo el país, y las listas de espera siempre van a estar determinadas por el domicilio del paciente. Eso es importante porque por más que yo viva en la provincia de Buenos Aires y me quiera ir a trasplantar a Mendoza, la inscripción en la lista de espera la voy a hacer en la jurisdicción Buenos Aires, independientemente del lugar donde se vaya a hacer el trasplante. Bueno, ahí está el mapa con las distintas regiones, la región del norte, la región Guyana, la región de las provincias del sur, la región del centro, y cómo estas regiones van a estar de acuerdo cuando las urgencias o las listas selectivas
van a tener criterio de desempate por la regionalidad. Acá les muestro el gráfico de los bonaerenses inscriptos en lista de espera hasta hace unos días atrás. Actualmente la provincia de Buenos Aires tiene 4.573 bonaerenses inscriptos en lista de espera. Tenemos dos grandes listas. Una que es la de renal, con 2.051 pacientes inscritos en la lista de espera renal, y otra, la lista de espera de córneas, con 1.695 pacientes en lista de espera de córneas. Más abajo del gráfico pueden ver que 542 están en lista de espera de hígado, 63 en renopáncreas, 14 en trasplantes combinados, como son de riñón y de hígado, 28 de corazón, 140 de pulmonar, y en otras algunas combinaciones como cardiorrenal, cardiohepática y algunos otros trasplantes que pueden ser combinados. Pero bueno, me voy a dedicar a explicar más que nada cómo es el proceso de inscripción en lista de espera, para que ustedes vean que está muy normatizado y muy fiscalizado y cómo una persona ingresa en la lista de espera, para mantener todos estos criterios que les dije anteriormente. Entonces, la inscripción en la lista de espera se regula por la resolución 110 del 2005 del INCUCAI, con algunas modificaciones, donde establece que crea en el sistema informático el módulo 2, que va a integrar y se va a fiscalizar desde ahí todo lo que es listas de espera de pacientes para órganos y para tejidos. Tiene un montón de puntos desarrollados que yo no voy a entrar en detalle porque no pienso mencionarlos todos ni hacer de esto algo aburrido, pero se los muestro para que ustedes vean que el proceso de inscripción en lista de espera es un proceso extenso y muy controlado y con mucha interacción con el jefe y el subjefe de los equipos de trasplante, que son los que van a indicar la patología que tiene la persona que va a ingresar en lista de espera, y de acuerdo a esa patología y a los estudios complementarios que se van a fiscalizar, al tipo o a la situación de la lista que va a ingresar. Entonces, bueno, hay un montón de formularios, de constancias, que van a permitir poder imprimir y fiscalizar las constancias principales, que esas sí se las voy a desarrollar para que ustedes entiendan cómo es el proceso. Acá hay otras constancias que después van a ser de actualización de estudios, de exclusión de lista de espera, de reingreso a lista de espera, de evaluación anual, un montón de situaciones que los pacientes van a transcurrir desde que ingresan a la lista hasta que logran trasplantarse, ya que de acuerdo a su situación clínica, el tiempo que van a pasar en lista de espera es diferente. Entonces, bueno, para que todas las personas del registro de insuficiencia renal crónica tienen que confirmar su ingreso a diálisis, uso reingreso en diálisis, y a partir de ahí definir si van a ingresar a la lista de espera renal o no. Entonces, recuerden que les dije 11.000 pacientes en diálisis, 2.050 en lista de espera, un largo trabajo y arduo trabajo para insistir que muchos de esos pacientes en diálisis tendrían indicación de trasplante y mejorarían significativamente su calidad de vida. Entonces, debemos definir tres situaciones fundamentales. El paciente puede ser que no quiera trasplantarse. Esto genera una constancia en el sistema y esta situación es reversible. No quiere decir que alguien que se enferma gravemente, que sus riñones dejan de funcionar, que debe ingresar a un tratamiento sustitutivo de la función renal como es la diálisis, que se siente totalmente abatido a veces porque esto le puede suceder en una enfermedad que lleva tiempo o le puede suceder en un corto periodo de tiempo, que de golpe se entera que sus riñones no le funcionan más y entra a un tratamiento sustitutivo de la función renal, dializa 3 veces por semana por más de 4 horas, pierde su vida como era anteriormente, a veces pierde
su trabajo, no puede trabajar, no puede estar en su casa, no puede estar con su familia. Entonces, cuando alguien le empieza a explicar que se puede trasplantar, muchas veces lo primero que dice es: yo no voy a querer, estoy devastado por esta situación que me pasa. Entonces, a veces nosotros recibimos esa constancia que el paciente no quiere trasplantarse. No quiere decir que esto vaya a ser revertido por él a medida que también va a recibir información clara y precisa. Otra de las situaciones que nos surge puede ser que tenga contraindicación del trasplante. Y acá hablamos de la constancia 26. Esa contraindicación del trasplante la realiza el centro de diálisis o el equipo de trasplante muchas veces. Muchas veces el paciente accede a una consulta con el equipo de trasplante y van a decir que tiene contraindicación al trasplante. Esta contraindicación puede ser en forma permanente, porque tenga otras patologías, porque tenga una patología oncológica, por la edad muchas veces, o por alguna otra situación médica, o puede ser transitoria, que tenga una enfermedad coronaria que si se resuelve en un segundo momento pueda igual tener indicación de tratamiento. Y la constancia C20, que sería la indicación de iniciar el proceso de inscripción en lista de espera. Y a partir de ahí nosotros iniciamos ese proceso de inscripción. Esto, si bien la constancia 25 y la 26 se las relacioné con diálisis, esto es para todas las listas igual, ¿sí? Entonces, el proceso de inscripción se unifica independientemente de la lista que hablemos y las constancias se utilizan para todos los tipos de trasplante. Entonces, para nosotros, a partir de acá, el proceso de inscripción va a ser igual, sea para riñón, sea para corazón o sea para pulmón. ¿Cómo se unifica este proceso? Primero, lo que existe es una indicación de evaluación pretrasplante. O sea, que hay un médico que evalúa a una persona y le comunica que la enfermedad o la patología que tiene puede necesitar del trasplante como un tratamiento médico más. Esa persona puede tener un financiador, una prepaga, una obra social, o puede no tener ninguna cobertura, pero de todas maneras, alguien tiene que autorizar el financiamiento para realizar la evaluación pretrasplante. Luego que esto suceda, y también esto tiene ciertos tiempos que nosotros marcamos y fiscalizamos, la persona va a iniciar la evaluación pretrasplante. Se van a completar los estudios inmunológicos en los casos que correspondan, ya que los estudios inmunológicos no se utilizan en todas las listas, pero sí para la lista renal, que es una de las más extensas. Una vez que se concluya si el paciente es apto a trasplante, se va a autorizar la financiación del trasplante y a partir de ahí realmente se va a efectivizar la inscripción en lista de espera. Le decía que cada uno de los pasos tiene un tiempo en días. Estos tiempos en días también se normatizan a los fines de garantizar el acceso y que el acceso sea en periodos cortos de tiempo. Pero de esta evaluación pretrasplante se pueden determinar algunas situaciones. Que la persona sea apto para el trasplante, y ahí realmente se efectiviza la inscripción. Después de la evaluación pretrasplante, que no sea apto, pero puede ser que no sea apto transitorio, porque hay otras cuestiones médicas o sociales o ambientales que haya que resolver. Entonces la persona puede ser no apto transitorio. En el sistema podemos poner no apto transitorio durante un lapso de 12 meses y en esos 12 meses se deberá definir si es apto o si es no apto definitivo o se va a interrumpir ese proceso de inscripción. O si se indica una evaluación en otra lista de espera, porque por ejemplo puede haber una persona diabética que además tiene insuficiencia renal crónica, que ingresa a diálisis, que alguien le va a indicar una evaluación para trasplante renal, pero al iniciar esa evaluación médica para trasplante renal y
evaluar su grado de diabetes, se decide que es mejor que entre en lista reno-pancreático y no renal. Entonces se interrumpe el proceso en la lista renal y se crea un nuevo proceso en otra lista. O puede ser que la persona sea no apto definitivo para recibir un trasplante y ahí termina ese proceso de inscripción. Entonces estas son las distintas etapas que nosotros fiscalizamos e interactuamos en forma permanente y continua con los equipos de trasplante. Y también con los pacientes. También existe la inscripción simplificada. ¿A qué me refiero? Yo les mencioné rápidamente que cuando alguien ingresa en emergencia, que corre riesgo su vida, la inscripción la realiza en INCUCAI a través de la Guardia Médica Operativa, ya que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Entonces acá no hablamos de todas estas constancias que yo les mencioné, sino que se justifica que por la situación médica esa persona corre riesgo su vida y se realiza una inscripción simplificada donde el equipo de trasplante demuestra, de acuerdo al tipo de trasplante que está solicitando, cuál es la situación médica de esa persona que lo pone en riesgo de vida. Si es para corazón, si es para pulmón, o hablamos del índice PENMEL, que todos ustedes conocen, que si es mayor a 20, los pacientes ingresan por método simplificado. El PENMEL es un cociente que se hace entre la creatinina, la bilirrubina y el RIN y que va a marcar la mayor mortalidad y la mayor situación de urgencia en los pacientes de la lista de espera hepática. Por eso van a tener prioridad sobre el resto de la lista aquellos que demuestren que tienen un PENMEL mayor a 20. Bueno, también esto se los dije hoy, que puede haber cambios en la lista de espera. Si alguien está en una lista y se define que necesita un trasplante combinado, puede interrumpirse un proceso y cambiarse de lista de espera. O la persona puede haber perdido el financiador del trasplante y modificarse el financiador o modificarse el financiador para una nueva lista. También se actualiza la lista de espera, ya que permanecen bastante tiempo en lista de espera hasta trasplantarse. El promedio en la Argentina para recibir un trasplante renal de los que están en lista de espera depende, o sea, no depende solo del tiempo, pero el tiempo promedio que manejamos es aproximadamente 5 años. Entonces necesitan actualizar su situación. Una vez por año el equipo de trasplante lo tiene que reevaluar para conocer si tiene alguna situación médica nueva, si hay algo que se hubiera modificado, o si cambió el domicilio, si se va a cambiar de equipo de trasplante. Bueno, todo eso también se hace con distintas constancias y formularios. Volviendo a lo que les decía de PENMEL, cuando los pacientes están en lista de espera hepática, también se actualiza. Y se actualiza semanalmente o cada 72 horas de acuerdo al valor de PENMEL que tiene el paciente para ver si sigue estando en emergencia o no, porque puede ser que mejore su situación metabólica y eso le genere que el PENMEL sea más bajo. Lo mismo ocurre para la lista intratorácica, que cuando hablo de lista intratorácico hablo de trasplante cardíaco, trasplante cardiopulmonar, trasplante unipulmonar o bipulmonar. Todo eso está agrupado en lo que nosotros llamamos lista de espera de órganos intratorácicos. Y acá sí entra la emergencia y la urgencia y también se fiscalizan esas situaciones. Bueno, esto es lo mismo que les estaba diciendo, el cambio de categoría, la evaluación anual una vez por año. Para permanecer en la lista de espera, los pacientes deben ser evaluados nuevamente por el equipo de trasplante. Y esa constancia debe llegar al CUCAIBA y nosotros la volvemos a fiscalizar para que las personas permanezcan en la lista de espera. De no fiscalizar la evaluación anual, los pacientes pasan a baja transitoria. Entonces, si pasan a baja transitoria, no salen en la distribución de los órganos. Con lo cual,
ahí empezamos a ver como las dos caras del dado, ¿no? Todos los procesos de donación que se van a llevar adelante, que se van a poder distribuir esos órganos e implantar esos órganos en todas las personas que van a estar dentro de la lista de espera. O sea, ustedes van a trabajar intensamente para los procesos de donación de órganos y nosotros trabajamos intensamente para que las listas de espera estén al día, estén ordenadas y organizadas con la situación clínica correspondiente para que los trasplantes se puedan realizar. Entonces, desde ahí es como encajamos un proceso con el otro. También puede haber bajas en la lista de espera. La baja que más felicidad nos transmite es la de trasplante. Que salga de la lista de espera porque el paciente se trasplantó. Puede salir de la lista de espera porque el paciente falleció, sobre todo cuando están en situación de emergencia o de urgencia, sobre todo ahora, en la época de la pandemia, ¿no? Tenemos pacientes en lista de urgencia pulmonar y sabemos que hoy procurar órganos intratorácicos o pulmones es bastante complejo por la afectación que tienen los donantes de COVID. O puede salir de la lista de espera por otra causa, porque se mudó al extranjero, porque mejoró en algo su enfermedad de base y no requiere más del trasplante. Pero bueno, yo les marco un poco esto para que entiendan lo compleja que es la gestión de la lista de espera. Entonces, bueno, les voy a hacer un poquito de hincapié en lo que es la norma renal. Las normas, cuando hablamos de normativa, las normativas van a regular tanto la habilitación y el registro de profesionales que son aptos a hacer los trasplantes, como todo lo que tiene que ver a constancias e indicaciones en listas de espera y a situaciones médicas de las listas de espera. Van a estar definidas las urgencias, las emergencias o la situación de lista electiva. Como también normativas agregadas a lo que es donante vivo relacionado en la lista renal o donación cruzada en la lista renal. Son todas normativas que se actualizan y se agregan a medida que también suceden nuevas indicaciones y avances científicos. Así que la última normativa renal que tenemos es la 62 del 2017, que es la última modificación. Y también las normativas van a implicar los criterios de distribución y de asignación de los órganos. Con lo cual, la normativa va a llevar adelante todo el proceso. La habilitación, la lista de espera y la distribución y asignación renal. Entonces, cuando habilitamos a un jefe o a un subjefe de un equipo de trasplante, chequeamos la experiencia que tengan para poder cumplir este rol, que van a ser los máximos responsables de toda la actividad trasplantológica en esa institución, junto con el director médico de la institución. Los equipos de trasplante funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Se comprometen a funcionar de esta manera cuando nosotros les generamos la habilitación. Y de lo otro que son responsables, y esto me parece un tema sumamente importante, es de asegurar la información suficiente, clara y adecuada a los pacientes para que puedan entender y elegir que van a estar en la lista de espera, el tiempo que van a permanecer en la lista de espera y cómo va a ser la asignación y la distribución de los órganos. Ya que los pacientes van a tener una clave del sistema informático que van a poder acceder a ver la participación operativa que tienen en los procesos de trasplante. Entonces es muy importante el diálogo que tengan con sus médicos y con el equipo de trasplante y que la información que reciban sea precisa y sea clara para que la puedan entender. Nosotros desde el Cucaiba también orientamos a los pacientes, también los escuchamos, recibimos consultas telefónicas, pero también es fundamental que tengan un buen diálogo con el equipo médico, ya que eso les va a permitir cierta confianza y adherencia al tratamiento, no solo previo al trasplante, sino durante todo el periodo de seguimiento post-trasplante. Todas las constancias se reciben en el Cucaiba,
en el Departamento de Fiscalización, y esto es la responsabilidad y las constancias deben venir firmadas por el jefe o el subjefe o el titular de la dirección del establecimiento habilitado. Esas van a ser las firmas validadas para recibir constancias e ingresarlas al sistema, tanto para la evaluación pretrasplante, para el trasplante o para los seguimientos post-trasplantes. Bueno, esto es del seguimiento post-trasplante. Vuelvo a remarcar, porque me parece que es muy importante, la información adaptada a la capacidad de comprensión de cada paciente en diálisis sobre la alternativa del trasplante renal. A veces la gente en diálisis tiene como temor, pero la calidad de vida les cambia significativamente para cuando acceden al trasplante renal. Remarco nuevamente lo mismo: las constancias deben llegar al organismo jurisdiccional que corresponde. Primero la indicación, la contraindicación médica o la negativa al trasplante, y después de fiscalizadas todas las constancias, los pacientes quedan efectivizados e inscritos en lista de espera, una vez que desde el CUCAIBA se fiscalizan todas las constancias. El fallecimiento genera una baja permanente, y la baja transitoria puede ser por una situación médica que hasta que se resuelva, o puede ser una baja transitoria por trasplante que después pasa a ser una baja permanente cuando se confirma el implante y pasan más de 24 horas, ya que entre las primeras 24 y 48 horas puede haber fallas del injerto que generen que ese paciente vuelva a reingresar a la lista de espera en forma rápida. Por ejemplo, en la lista hepática, una trombosis de la arteria hepática post-trasplante genera un reingreso en una situación de emergencia. Entonces, por eso, primero el trasplante genera una baja transitoria. Cuando la lista se cierra y se efectiviza y se confirma el implante, a partir de ahí pasan a baja permanente. La lista renal tiene movimientos todo el tiempo, ¿sí? Acá les puse por años la cantidad de nuevas personas que ingresan a la lista renal, como también las que egresan, ¿no? Así que fíjense que nosotros veníamos con un incremento acelerado, con un trabajo articulado, con los centros de diálisis, con las trabajadoras sociales, con las ONG de pacientes, con los financiadores, como para que la inscripción en la lista de espera renal sea menor en tiempo y en días. Y el gráfico les muestra que veníamos incorporando en el 2019 379 nuevas personas a la lista renal, y se nos empezó con la pandemia y la falta de poder irse a evaluar, se nos empiezan a caer los números, ¿no? En el 2020 logramos 311 inscripciones y lo que va del 2021 167, pero bueno, siempre trabajamos intensamente con todos los actores que interactúan en este sistema de la inscripción en lista de espera para facilitar que los pacientes puedan ingresar a la lista en el momento que les corresponde. La lista renal es la más compleja, tal vez la más extensa, pero la que me permitió generar un pantallazo general de lo que es la inscripción. Así que, como para no hacerlo tan largo, yo les voy a proponer hacer un pequeño break de 5 minutos. Así ustedes pueden realizar preguntas por el chat o pueden repensar algunas cosas que les dije. Y cuando regresemos voy a hablar de las otras listas y de lo que son las situaciones de emergencia, en lo que es intratorácicos y hepáticos. Perfecto, así que nos tomamos 5 minutos y en 5 minutos nos volvemos a encontrar y al final se contestan las preguntas.
Bueno, volvimos. Continúa Gabriela con su linda charla de hoy. Bueno, ahí seguimos entonces. Bueno, también existen, yo les decía hoy que dentro de las resoluciones existen distintos programas o nuevas normas que se crean. También existe la resolución donantes para mayores de 60 años de RENAL, lo que se llama el programa All for All, que esto también lleva una particularidad dentro de la lista RENAL. Simplemente lo menciono para que conozcan que existe, que hay una adhesión voluntaria de los equipos y que el paciente acepta participar de esta lista distinta a lo que es la lista general.
son pacientes mayores de 60 años, que tienen que tener el suero en seroteca para que se pueda realizar el crossmatch en un corto tiempo, que tiene que haber un consentimiento informado. Entonces a esta lista la fiscalizamos diferentes y los pacientes también permanecen en el listado general, pero además ingresan en la lista de mayores de 60 años para darle la posibilidad de trasplantarse en menos tiempo y con otro tipo de donantes. Bueno, y ahora me voy a dedicar a la normativa intratorácica, que como les dije previamente, acá incluimos a lo que es corazón, el bloque cardiopulmonar, que es un tipo de trasplante que prácticamente se ha dejado de hacer, ya que hay nuevos fármacos o nuevas drogas de la hipertensión pulmonar que a veces evita este tipo de trasplante combinado, y lo que es el trasplante pulmonar unipulmonar o bipulmonar. Y todas las resoluciones, cómo se van modificando y cómo lo regulan. Entonces, bueno, ¿cómo son las listas? La lista regional, que es para las personas inscritas en cada centro de trasplante en cada región, y la lista nacional, que son los receptores en emergencia, que es lo que les mencionaba hoy. Y acá están, para trasplante cardíaco, cuáles son las situaciones de emergencia, de urgencia o de electivo. Tampoco quiero entrar en tanto detalle técnico, ya que todo esto que yo les cuento y todas las normativas también las pueden leer y las pueden descargar de la página del CUCAIBA o de la página del INCUCAI. Pero bueno, como para saber, ¿no?, que los que están en emergencia son aquellos que tienen asistencia circulatoria y o respiratoria, que están conectados a ECMO o a BNI, o los niños conectados en BNI entran en emergencia para trasplante pulmonar, los que tienen miocardiopatía restrictiva, con una presión con hipertensión pulmonar severa o con hipertensión sistémica. Entonces, ¿para qué les comento esta situación? Para que ustedes conozcan la transparencia que tiene la lista de espera. No es que cualquiera mañana entra en emergencia porque sí. Toda esta situación se fiscaliza. Se fiscaliza en el lugar y en el establecimiento donde está la persona que solicita una inscripción en emergencia. Se hace una auditoría en terreno y se fiscaliza que está con BNI, que está en ECMO, que está ventilado, que está con altas dosis de inotrópicos, porque si no a veces queda como en el imaginario que cualquiera entra en emergencia o que cualquiera entra en la lista de espera, y esto no es así. Las listas de espera son rigurosas y están todas, a eso se refiere la palabra fiscalización, ¿no? En poder ir y auditar esa situación en el momento. Lo mismo ocurre a los que están en situación de urgencia y los selectivos que entrarían como en la lista general. Bueno, lo mismo para los trasplantes pulmonares en emergencia, cuando están conectados a ECMO, o en urgencia A o en urgencia B, sobre todo en pediatría, de acuerdo a los dispositivos de soporte de oxígeno que utilizan. Y esto va a modificar los criterios de asignación de trasplante. El receptor en emergencia para trasplante uni o bipulmonar tendrán prioridad sobre los receptores para trasplante cardiopulmonar en urgencia o electivo. O sea, de la misma forma que ingresan a la lista en una situación clínica determinada, la asignación de los órganos que ustedes van a procurar y van a generar esos donantes, van a encajar en este circuito. O sea, para algo existen los criterios de asignación y para algo los criterios de distribución, pero previamente a eso tienen que tener la categoría adecuada en la lista de espera. Les marco esto para que entiendan que ustedes procuran los órganos para trasplante y las listas deben estar correctamente confeccionadas para que ese órgano se pueda asignar realmente a la situación que lo requiere. Bueno, esto es más de lo mismo. La otra normativa es la de trasplante renopancreático y pancreático, que acá también hay particularidades, sobre todo los que entran en la lista de espera de páncreas o de renopáncreas son los diabéticos tipo 1.
Recuerden que el diabético tipo 1, el páncreas le dejó de funcionar y no le produce insulina, entonces con el trasplante de páncreas dejan de ser diabéticos, ¿sí? Y acá tenemos una particularidad, que a la lista de renopáncreas pueden entrar los diabéticos tipo 1 sin insuficiencia renal, pero con una evolución acelerada de las complicaciones de la diabetes, o pueden ingresar con un trasplante renal previo, según sus clines de creatinina, o pueden ingresar estando en insuficiencia renal crónica terminal y en diálisis. De acuerdo a eso, también tienen distintas clasificaciones dentro de la lista. Si es diabético tipo 1 con insuficiencia renal y en diálisis, con un clínico menor de 30, si es un retrasplante, que puede ser solo de páncreas o simultáneo, o si es un diabético tipo 2, que tiene un clínico bajo y usa insulina y tiene una diabetes lábil. Esas son las distintas definiciones clínicas para el ingreso a la lista de renopáncreas. Bueno, y así va a ser la secuencia de distribución de acuerdo a las categorías. Siempre esto va a ser de acuerdo a las categorías que se le asignan a la lista. Y siempre el criterio de desempate en la lista electiva o en la general va a ser el tiempo en lista de espera, y acá en este caso se le agrega el tiempo en diálisis. El tiempo en diálisis, que le va a dar un puntaje adicional. Para lo que es hígado, también hablamos de situaciones de emergencia, de urgencia. Esa es la normativa. La norma regula todo lo que es la habilitación, la inscripción y la distribución de los órganos. También recuerden que en hígado existe el programa Donante Vivo relacionado, pero para poder recibir un trasplante con donante vivo, de todas maneras tienen que estar inscritos en lista de espera 48 horas previos a realizarse la cirugía. Esto no lo había dicho para renal y es de la misma manera. Y bueno, las causas o las situaciones médicas que llevan a la emergencia, y acá dividimos a lo que es adulto de pediátrico, porque es distinto, pero la hepatitis fulminante todavía la vemos cotidianamente. El fallo primario del injerto también es otra situación que les mencionaba hoy, lo que es la trombosis de la arteria hepática en el post-trasplante, que eso genera que esa persona reingrese a la lista y con una categoría de emergencia. O el síndrome de hígado pequeño en pacientes trasplantados con donante vivo. Recuerden que en el donante vivo se trasplanta un segmento o un lóbulo del hígado. Esto es más común en pediatría también, donde la madre o el padre dona un segmento del hígado, y ese hígado trasplantado es como que pierde volumen y pasa a no alcanzar, digamos, las necesidades metabólicas. Recuerden que el hígado es uno de los casi únicos órganos que tiene la capacidad de reproducirse, entonces cuando trasplantan un segmento o un lóbulo, si el trasplante es exitoso, es suficiente para poder abastecer las demandas metabólicas hepáticas. Bueno, en pediatría también tenemos fallo hepático fulminante. En pediatría es más raro esto. Es llamativo que desde la incorporación de la vacuna de la hepatitis A en el calendario nacional no hubo más falla hepática fulminante por hepatitis A en niños. Pero de todas maneras hay otras enfermedades metabólicas que a veces llevan a los niños a tener un fallo hepático fulminante, o el fallo primario del post-trasplante o la trombosis de la arteria hepática. ¿Cómo medimos estas situaciones? Por el PEL-MEL. Ya se los dije hoy, recuérdenlo. El PEL-MEL se fiscaliza, se actualiza, los equipos de trasplante deben enviar la copia de los laboratorios que nos permitan calcular qué PEL-MEL tiene, porque eso va a estar en relación a la mortalidad que tienen esos pacientes en la lista, y eso les va a dar prioridad o no. Bueno, y también se aprobó hace poco el programa de distribución y trasplante de hígados divididos y de ablación hepática regional, que esto permite que más personas que están en lista de espera puedan trasplantarse, y la ablación hepática regional también genera que no se pierdan ablaciones hepáticas en regiones
donde hay donantes de órganos y no había capacidad de viajar a los equipos de trasplante a extraer el hígado, ¿no? Entonces, estos programas se efectivizan para optimizar las ablaciones hepáticas y permitir que más gente en lista de espera de hígado acceda a recibir el trasplante. Y por último les voy a hablar de las córneas, que si bien las córneas es un tejido y no un órgano, tiene varias resoluciones que las regulan. La última es la del 2018, regulan también la distribución y las situaciones de urgencia, y ha crecido enormemente la indicación de trasplante de córneas, siendo el queratocono la patología más frecuente que genera la indicación del trasplante de córneas. Las resoluciones lo mismo, regulan la habilitación de equipos y establecimientos, las normas para la inscripción de los pacientes y los criterios de la distribución de córneas y esclera. La esclera también se procesa cuando ustedes hagan la ablación del globo ocular. El globo ocular llega al banco de córneas del Cucaeva y de ese globo ocular se va a procesar la córnea por un lado y la esclera por otro. La esclera se guarda en la heladera y dura bastantes días y es utilizada muchas veces por los oftalmólogos para otras patologías del ojo, para algunas pequeñas úlceras o pequeños pliegues que tienen que resolver cuando hacen cirugías de cataratas. A veces para eso utilizan esclera, pero lo mismo, para utilizar esclera el profesional tiene que estar habilitado y la persona tiene que estar inscrita en lista de espera de escleras para poder asignarle la esclera. Entonces, bueno, la lista de córneas también lleva la evaluación pretrasplante. Acá la evaluación pretrasplante de la córnea es mucho más breve, ya que la hace el oftalmólogo en su consultorio, con la lámpara de hendidura, mide la agudeza visual con corrección y sin corrección, y eso es lo que va a permitir establecer qué tipo de trasplante necesita y qué lugar en la lista de espera va a tener la persona. También habilitamos profesionales para el uso de membrana amniótica y muchos de ellos son oftalmólogos que también usan la membrana amniótica como parche. Eso también está en un anexo dentro de lo que es habilitación de profesionales para córneas, esclera y membrana amniótica. Esto ya se los dije. Y la lista de córneas tiene situación de urgencia. O sea, para la lista de córneas no hay emergencias, pero sí existe la situación de urgencia que va a posicionar a los pacientes en la lista de espera de córneas por encima de todos. Van a tener prioridad como si fuera la emergencia que les decía hoy. Las situaciones de urgencia son dos. Es el absceso corneal o la perforación corneal. Esas son las dos situaciones que, bueno, estaba por ahí, creí que venía ahora, pero son las dos situaciones que generan urgencia y que van a tener prioridad en recibir el tejido de la provincia que sea. Los otros que van a tener prioridad son los pacientes pediátricos menores de 18 años, que también son los que van a recibir antes una córnea. Luego los ciegos, que la Organización Mundial de la Salud define la ceguera como la agudeza visual menor a 1 sobre 10 décimas de visión en ambos ojos. Esos van a tener prioridad y después va a venir la lista general o electiva, que van a venir todo el resto de pacientes con distintas patologías oculares que requieren un trasplante de córneas. Pero bueno, la ceguera corneal es la única que se cura, digamos, por decirlo de alguna forma, o que se soluciona con el trasplante de córneas. Esto es sumamente importante, ya que las personas, la reinserción social que logran y poder recuperar la visión es totalmente emocionante para los pacientes y también para los que trabajamos para esto, ¿no? Cuando recibimos como devolución que alguien con el trasplante de córneas recuperó la visión. Bueno,
Si cambia la agudeza visual, también eso se fiscaliza, porque hay pacientes que pueden estar en lista electivo, empeorar su queratocono y pasar a integrar la lista de ceguera. También puede ser que las córneas provengan de otras regiones en situación de urgencia, entonces rápidamente deben ser adjudicadas a la situación de urgencia cuando provienen de otra región, sobre todo para el tiempo que transcurren, si bien el tejido corneal es bastante noble y hasta 14 días de su extracción podría ser implantado. Y la otra característica que tiene la lista de córneas es que existen los trasplantes con córneas del extranjero. Para eso hay una lista exclusiva y los profesionales tienen que estar autorizados por el INCUCAI a poder realizar el trámite de recibir las córneas provenientes del extranjero. Es un trámite que realizan en el INCUCAI, la córnea ingresa a través de la aduana, en ese momento se fiscaliza el tejido que ingresa, el INCUCAI lo registra y el profesional habilitado previamente puede realizar el trasplante con córnea del extranjero. Y ese paciente sale de la lista. Las urgencias de la lista de córneas, como les decía, hasta 96 horas permanecen en situación de urgencia. Si no se resuelven en 96 horas, se puede renovar por un nuevo periodo esa situación de urgencia. Bueno, la ceguera, lo vuelvo a decir, es la medición de la agudeza visual, y nosotros desde el CUCAIBA también hacemos la auditoría de los pacientes ciegos. También corroboramos que aquel que ingresa en esa categoría de ceguera tenga ceguera corneal. No solo por la agudeza visual, sino por la imposibilidad de corregir el queratocono con el lente de contacto, que lo posiciona en un ciego corneal, ya que el queratocono tiene la forma que adquiere, le impide poder corregir la visión con el lente de contacto colocado. Bueno, y esto es lo mismo, el gráfico de nuestro trabajo en incorporar por año a nuevos pacientes en lista de espera. Los que están en otro color son los pacientes subsidiados. Los pacientes subsidiados, como les expliqué hoy, es otro de los programas del CUCAIBA, son aquellas personas que no tienen ninguna cobertura, ningún financiador, ninguna obra social, ninguna prepaga, donde a través del programa de CUCAIBA acceden igual a realizarse el trasplante de córnea, de riñón, de pulmón o de lo que requieran. O sea que nosotros también garantizamos que los pacientes que no tienen medios económicos de todas maneras accedan al trasplante. Así que bueno, acá los dejo, muchas gracias, quedo pendiente a las preguntas que haya en el chat y las vamos contestando. Bueno, muchas gracias Gabriela, muy clarificadora la charla, la verdad que abarcó todos los temas que tienen que ver con la fiscalización de la lista de espera. ¿Podremos ver el chat a ver si hay alguna pregunta? A ver, acá alguien pregunta ¿cuál sería la condición social que se diría que no es apto, debe ser para que un paciente pueda acceder a la lista de espera? ¿Qué solución emplea el Estado para cambiar esta situación? Nosotros contamos con el programa de subsidios donde por la condición social económica sería que si no tiene recursos económicos, de todas maneras nosotros le generamos un subsidio donde le vamos a cubrir la evaluación pretrasplante, si llega a ser apto, el trasplante y el seguimiento post-trasplante de por vida. Claro. También tenemos el Programa Nacional de Seguimiento Post-Trasplante, donde le entregamos medicación inmunosupresora y medicación coadyuvante al trasplante a 1.800 pacientes en la actualidad. O sea que les damos cobertura siempre
para que puedan acceder al trasplante y acceder al tratamiento posterior. Sí, o sea, aparte de esto, el tema de la cobertura de un trasplante y el tratamiento post-trasplante está enmarcado en la legislación vigente actual, por lo tanto, la situación social no es un determinante para que un paciente ingrese a la lista de espera. O sea, los determinantes para el ingreso a la lista de espera son la situación clínica, o sea, que un equipo médico determine que ese paciente no se pueda trasplantar o bien que el paciente no quiera trasplantarse. No, y también se pueden trabajar algunas situaciones sociales a medida que el paciente está en lista. Nosotros tenemos un departamento de servicio social que va a dar una de las charlas que les va a mostrar cómo articulan con otros actores y con otros organismos, mejorarles la vivienda, el baño, pero eso no le impide al paciente ingresar a la lista. Exacto. Bueno, en relación a otra pregunta, aquí dice, en relación a los donantes vivos relacionados, ¿pueden extranjeros venir a hacerlo a nuestro país en instituciones privadas? No, mira, los extranjeros no pueden acceder a venir a realizarse trasplantes en instituciones privadas. Primero que los extranjeros ingresan al país como una residencia transitoria. Si estás en residencia transitoria no hay ninguna posibilidad de acceder a la lista de espera. Cuando tienen residencia permanente y tienen una indicación de evaluación pretrasplante, esa fiscalización la realiza directamente el INCUCAI y va a evaluar desde cuándo es la residencia permanente en el país y si el ingreso al país fue por condición médica o la residencia permanente tiene otro ingreso a través de migración. O sea que todos los extranjeros que tienen indicación de trasplante, la fiscalización la toma el organismo nacional en coordinación con migraciones y con algo de cómo ingresó al país. Si viene un extranjero al país y desarrolla una situación de emergencia nacional, por ejemplo, viene alguien de otro país, sufre una hepatitis fulminante que le pone en riesgo su vida, en ese caso puede ser que se presente una vía de excepción para ver si el INCUCAI va a autorizar el trasplante. Pero no es que nadie viene a nuestro país a trasplantarse, y a instituciones privadas tampoco. No sé si lo preguntás por algún caso en particular, pero hay mucho control con los extranjeros y el mismo sistema, al ser extranjero, genera una constancia distinta que la fiscaliza directamente el INCUCAI. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla de hoy. Yo les quería comentar que supimos que varios tuvieron dificultades para acceder a la clase pasada. Bueno, eso ya está subsanado. Y por otro lado, les quería comentar que las clases de apoyo metodológico para la realización del trabajo final integrador se van a dar a partir de fines de julio y están incluidas los días lunes, o sea que primero lo habíamos programado los jueves, pero realmente nos dimos cuenta que es muy engorroso para ustedes, así que van a estar intercaladas en las clases con los oradores de lujo que vamos teniendo todos los lunes. Van a estar intercaladas las clases de apoyo metodológico. Así que bueno, nos vemos el lunes próximo, que ya empieza el módulo de comunicación. Así que les mando un cariño a todos, nos vemos. Gracias.